tardes. Gracias por la invitación a todos los compañeros del espacio para la historia de San Miguel. A las compañeras que comparten conmigo el panel, a mí también me ponen muy contenta que seamos tantas mujeres. La verdad es que yo pensaba, cuando estaba pensando en lo que íbamos a hablar y demás, pensaba en la necesidad de discutir la seguridad en los términos de los que hablaba recién Jimmy y de los que habló la rectora, pero también de hablarlo como una respuesta a una agenda pública que se instaló, nos guste o no nos guste, desde los medios de comunicación en nuestra sociedad. Entonces, yo pensaba que si bien nosotros estamos planteando un proyecto de país que discute y debate y pone en tela de juicio un montón de saberes y un montón de sentidos construidos acerca de un montón de palabras, en la cuestión de la seguridad, o mejor dicho, de la inseguridad, muchas veces sentimos cuando caminamos, cuando vamos a las casas de los vecinos, cuando militamos, que es lo que hacemos todos los días, sentimos que ese debate lo perdemos, ¿no? O sea, como que la palabra inseguridad le gana a la palabra seguridad, que los miedos muchas veces le ganan a la percepción de las conquistas de esta década ganada, y que muchas veces la seguridad pasa a ser una cuestión de robo, mano armada, exportación de armas y de todos unos mitos y de unas cosas que se construyen sobre unos números fantasmas que no se sabe de dónde salen, y de una televisión que permanentemente las mismas imágenes y construyen una agenda pública, política, que nos guste o no nos guste, está instalada en la sociedad. Entonces nosotros, que no solamente proponemos un proyecto de país, sino que también proponemos diferentes proyectos locales para abordar cada uno de los distritos, tenemos que tomar esta preocupación de la agenda de la población como una de las preocupaciones a las cuales tenemos que darle respuestas. Nuestras respuestas, que nunca son verdades absolutas, son las verdades relativas de las que nos hablaba Néstor, pero que son respuestas reales a las preocupaciones existentes, sensaciones o no, de nuestra población. Y este fue el marco. Yo quería hablarles más que nada de lo que fue la discusión, el debate del tema de la policía local en la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen de ese proyecto. Y este fue el marco del debate en el cual nosotros accedimos a debatir el tema de la policía local. Nosotros somos militantes, yo tengo 28 años, me crié en los 90 teniéndole terror a la policía, miedo a la policía. Yo veía un policía, salí corriendo. Me parece que esa es la reacción de cualquiera de nosotros, los militantes de este proyecto político. Y sin embargo, analizándolo, discutiéndolo en lugares parecidos a estos, con compañeros similares a todos nosotros, llegamos a la conclusión de que nosotros no podíamos esquivar el bulto de esta necesidad que tan patentemente se nos marcaba desde una agenda construida entre los medios y también, por supuesto, por realidades que suceden en los barrios. Entonces, si la respuesta que se planteaba desde la gobernación era la creación de las policías locales, tomar este desafío, no esquivar el bulto, ponernos a la delantera de la discusión y pensar en una policía local de la democracia, en la primera policía que se crease en la etapa democrática, una policía basada en los derechos humanos y pensada como una policía de proximidad, o sea, una policía que el policía fuese vecino del vecino que está cuidando, por lo tanto tuviese un nivel de involucramiento, ¿sí? La palabra involucramiento en los problemas de su comunidad mucho mayor o muy superior al que puede tener un policía en la actualidad, que por ahí es transferido de un lugar al otro, que presta servicio en diferentes lugares de la provincia, que cumple horas, más de 12 horas de servicio para poder llegar a fin de mes, y bueno, todas las situaciones que atraviesa hoy la policía de la provincia de Buenos Aires, más allá de todas las que atraviesa y no debería atravesar. En esta discusión, la verdad es que cuando a mí me dijeron, Lucía, vos tenés que tomar la discusión de la policía local como si fuese propia y hacer el mejor proyecto que se pueda hacer dentro de los marcos que tenemos legales existentes, yo dije, no la policía no. Y me dijeron, sí, lo tenés que hacer. Entonces me empecé a meter y involucrar, tratando de hacer esta tarea lo mejor que pudimos con otros compañeros de otros espacios. Los compañeros no encuentro entre ellos con muchísima disposición y muchísima voluntad a mejorar el proyecto del Ejecutivo. Y ahí llegamos a lo que fue la ley que sancionamos hace unos 4 meses, ya perdí las fechas, que sancionamos y que la verdad era un texto
legal completamente diferente a todo lo que existe. Se creaba una policía con una visión verdaderamente democrática. Era un hito estar creando la primera policía de la democracia en la provincia de Buenos Aires, y se empezó a generar muchísimo ruido, muchísima discusión, muchísimo debate. ¿Para qué más policías? Bueno, pero si vamos a poner policías, por lo menos que sean policías mejores. Pero bueno, ¿le hacen falta o no hacen falta? Bueno, todas esas discusiones que las dimos todos cenando, entre los compañeros, en las unidades básicas, que se dieron en todas las instancias, en el bloque, fue una discusión, en nuestro bloque de diputados, no sé cómo fue en senadores, pero en diputados fue una discusión, fue una discusión salvaje, que bueno, después terminó en hermosos acuerdos y abrazos. Todos teníamos visiones diferentes acerca de lo que teníamos que hacer cuando estábamos creando la policía local. Ya todos conscientes de que dar una respuesta a esto, que las encuestas de aquel momento, me acuerdo que las veíamos, y el 75% de los encuestados daba como prioridad 1 la cuestión de la inseguridad en los barrios, después el tema de que la televisión poniendo permanentemente las imágenes de chicas desaparecidas, violadas, asesinadas, almaceneros que los habían robado, lo de la nuca, apareció un cuerpo en el baúl enfrente de una comisaría, todas esas cosas que pasaron en aquel momento, que yo no quiero decir ni que sean ni casualidad ni causalidades, digo, no quiero ahondar en los vínculos que hay entre una discusión y la otra. Todo eso daba marco a que esta discusión no se podía esquivar. Entonces pensamos, entre todos, un acuerdo del bloque donde cada uno que quiso aportar, aportó, y se aportaron ideas de todo tipo, se llegó al texto que finalmente se sancionó en diputados. Era una policía, se las quiero contar porque también hay muchos compañeros que quedó esa duda de si era bueno o era malo estar creando la policía local. Nosotros estábamos convencidos de que era un paso adelante seguro, que era una policía de la democracia, que era una policía que iba a transparentar el sistema, que iba a condicionar también a la policía existente, que iba a ser una policía en que los vecinos pudieran confiar, por supuesto con cada policía buenos y policías malos en todos los ámbitos. Habíamos pensado en una policía que no pudiese realizar averiguación de identidad o averiguación de antecedentes, que es lo que como lo conocemos nosotros, en una policía que si prestara servicios en la localidad en la cual nació y desarrollaba su vida. Estábamos pensando en una policía con una capacitación fuerte de más de 2 años por lo menos. Estábamos pensando en una policía que tuviese una orientación una formación muy orientada en la cuestión de la temática de género, que son, porque muchísimos de los conflictos, lo va a decir después la ministra que tiene seguramente todas las estadísticas, la mayor parte de los conflictos que terminan con la intervención de la policía son conflictos intrafamiliares, donde las víctimas en su mayor parte son las mujeres, somos las mujeres, y cuando no somos las mujeres son conflictos entre vecinos que terminan en hechos delictivos. Así que habíamos pensado en una policía orientada a esto, y también estábamos pensando en dar una respuesta real a una necesidad concreta que se planteaba desde la sociedad. Este debate, este proyecto de ley que nos costó tanto, nos costó más de 2 meses de discusiones, de debates, de ida, de vueltas, de ser lo único que se hablaba en la Cámara, en las reuniones del bloque, el tema monotemático de todos nosotros. La verdad es que fue verdaderamente un alumbramiento de un bloque de diputados puestos a trabajar, y un bloque de senadores que también traían las ideas, llevaban las ideas, puestos a trabajar pura y exclusivamente en ese proyecto. Por supuesto que nadie pensó que esto fuese una solución de fondo. Siempre que lo hablamos como una respuesta más dentro de todas las respuestas que se daban a una situación que se planteaba como crítica, que nosotros no evaluábamos como crítica. Sin embargo, hubo un informe de la Procuración que fue previo a la declaración de emergencia en seguridad, que planteaba un escenario bastante complicado, que después se desmintió con los números de la Corte Suprema. Luego se declaró una emergencia en seguridad, y también para ir dando todos lo que sucedió en aquel momento, me voy acordando. Se declaró la emergencia en seguridad, fue el tema de la cantidad de pibes y pibas. No sé, nosotros en un fin de semana de la Cámpora tuvimos que sacar a 4 pibes de la comisaría. O sea, porque iban con una gorra por algún lado, porque tenían una moto que no sé qué, porque lo que fuera. O sea, de repente se declaró la emergencia en seguridad, y a las 2 fines de semana tuvimos
sacar, yo personalmente, ¿te acordás? Tuvimos uno en Morón y 3 pibes más por el resto del conurbano, que tuvimos que ir a buscarlos a las comisarías, porque y al de Morón le dejaron 4 días, ¿verdad? 4 días, y en ese marco de todo ese lío nos movíamos con el tema de la policía como que fuera, o sea, era la respuesta vital. Nosotros nos plantamos y decimos, no, a ver, esto es una respuesta más dentro de un montón de otras cosas que nosotros venimos haciendo como proyecto nacional para resolver la cuestión de la seguridad, que no tiene que ver con titulares, no tiene que ver con diarios, no tiene que ver con programas de televisión, sino que tiene que ver con respuestas a largo plazo para lograr la única solución de fondo que de verdad requiere el tema de la seguridad o de la inseguridad, que es la inclusión social marginada de los sectores excluidos y sobre todas las cosas la recomposición del tejido social que hace a la solidaridad y que hace a los vínculos y que hace a los lazos de la comunidad con la comunidad en sí misma. Agradecer a los compañeros y compañeras por la invitación a participar de este debate, que como decían tanto Lucía como Gabriela y Jimmy, es un debate necesario para nuestro espacio político, que es un debate que además tiene que ver con lo que se plantea socialmente como lo más coyuntural, pareciera lo más importante. Digo, nosotros tenemos un montón de modos de entrarle a esta discusión y poner sobre la balanza las cosas que en estos años se han logrado. Pero me parece también que en un ámbito de militantes y de compañeros y compañeras es importante también poder avanzar con aquellas cuestiones que todavía siguen siendo por lo menos controvertidas. Entonces digo, me parece que en principio como un paradigma sería esto de la seguridad democrática y popular y esto que se conoce como la seguridad a secas, que siempre fue un debate más vinculado a los sectores de centro derecha, con la respuesta que tiene que ver esto con más policías, más represión, con una mirada muy puesta en dónde está el problema y en general ubican los problemas y la situación amenazante en los sectores y en los barrios populares, en los pibes y en las pibas que están transitando su juventud, como aquellos compañeros y compañeras que serían amenazantes para otro sector de la población. Entonces digo, planteada así la cuestión, como decía Lucía también, con el aporte importantísimo que en este sentido dan los medios de comunicación constantemente, en esta postura y en esta lógica de estigmatizar a los pibes y las pibas de nuestros barrios, y me parece que estas son las cosas que nosotros podemos ir debatiendo, pensando y construyendo también un relato político sobre estos temas. Entonces, yo quería contarles algunas cuestiones que fuimos haciendo, no en términos de la experiencia que pudimos hacer en Morón, porque no ese es el punto. En todo caso, si yo lo traigo es porque es una experiencia de gestión y como ustedes están trabajando en un municipio, estamos muy cercanos, las realidades que nosotros compartimos son muy similares, me parece interesante en todo caso poder transmitirles esa experiencia y después algunas cuestiones vinculadas ya al trabajo en el Senado, porque todo eso está articulado. En el caso nuestro, y ahí hoy me he encontrado con Alejandra, una queridísima compañera con la que trabajamos hace cerca de 10 años en la organización del barrio Carlos Gardel, en esto que decía Jimmy como contexto, ¿no? Cuántas políticas nacionales han generado momentos de inclusión, instancias de inclusión a partir de sus programas, ¿no? De progresar, la asignación universal, las jubilaciones. Yo creo que una política muy importante en nuestros barrios en ese sentido es el Plan Federal de Construcción de Viviendas, porque eso implica y pone de manifiesto sería como producción una política que cambia la vida de las personas que han venido con postergaciones en relación al hábitat durante mucho tiempo y donde empieza a discutirse, ¿no? En el año, Néstor empieza con los primeros planes federales allá por el 2004, entonces empezar a discutir esa cuestión vinculada a la ciudad, al derecho a vivir en la ciudad, al concepto del hábitat, que no es solamente la vivienda, que eso ya en sí es un paso muy importante, sino también en qué contexto. Entonces, bueno, nosotros nos pasó esto, empezar a trabajar en Gardel, empezar a resolver una situación postergadísima donde los vecinos y vecinas venían con una serie de defraudaciones y desconfianzas que se fueron construyendo en 40 años de desgobierno o de exclusión de estas familias. Entonces, bueno, digo, todo eso para nosotros implicaba poder avanzar desde las políticas
políticas sociosanitarias. Entonces era pensar la vivienda, pensar las políticas sanitarias desde los centros de salud. Fue un momento donde en el caso nuestro empezaban a emerger áreas como políticas de género, políticas de niñez, políticas para las personas adultas mayores, o sea, todo un andamiaje de políticas sociosanitarias que venían a acompañar y a generar situaciones de inclusión para distintos colectivos sociales que habían estado postergados durante muchos años. Entonces tuvimos esta articulación entre el gobierno municipal y el gobierno nacional muy fuertemente, y en esa instancia empezamos a desarrollar muchísimas estrategias de gestión, estrategias de cómo pensar estas políticas sociosanitarias, y destaco con esto también un aporte fundamental que tuvo la UNS. Ustedes saben que la UNS tiene el Instituto del Conurbano, muchos de los docentes, y en ese momento estaba Eduardo Rinesi como rector de la universidad, también nos han acompañado en repensar el Estado, ¿no? ¿Cómo era pasar de este Estado, o sea, cómo se construye el Estado kirchnerista en el territorio? ¿Qué significa construir un Estado kirchnerista? Entonces todos esos debates que por supuesto implicaba dar cuenta, e implica dar cuenta de toda la estructura de políticas públicas que el gobierno nacional plantea, pero que eso también implica un debate muy fuerte para los trabajadores y trabajadoras, en nuestro caso, del municipio. Porque plantearse la lógica y el marco de un Estado kirchnerista definitivamente implica también una posición distinta de sus trabajadores y trabajadoras. Porque esto quiere decir que ahí aparecían debates entre el territorio y la centralidad, entre lo técnico y lo político, entre la militancia y el asistencialismo, digo, cosas que tal vez hablarlo en un lugar donde somos todos militantes es medio que no, tal vez uno no sienta que ese debate puede incluirlo, pero trabajando y planteando estos debates en un espacio de trabajadores con alguna formación técnica, digo, pienso los primeros que se me vienen a la memoria son los compañeros y compañeras de los centros de atención primaria, porque eran los primeros que planteaban un compromiso muy férreo, muy importante con el sanitarismo y con lo que es la salud comunitaria, pero diferenciando todo el tiempo, bueno, hasta dónde el Estado interviene, cuáles son los límites de intervención del Estado. Esto fue título de discusiones muy fuertes que tuvimos con nuestros compañeros y compañeras. Y era esto, cómo pasar de un Estado, si se quiere, liberal en el mejor sentido de la palabra, liberal como esta cosa de cuál es el límite del Estado, hasta dónde puede intervenir y demás, y cómo en ese sentido ir construyendo lo que es un Estado kirchnerista territorial, con fuerte acompañamiento a su población, con fuerte mirada sobre los problemas de padecimiento que tenía la población y que puede tener hoy todavía, digo, que tiene que ver a veces con pensar en aquellos padecimientos crónicos. Y ahí se abre también un mundo de distintas problemáticas, a veces cuestiones crónicas que tienen que ver con enfermedades crónicas, y pienso toda la problemática de salud mental, pero también crónico tiene que ver con lo que está pasando en relación a la policía bonaerense, a la cantidad de presos y presas que tenemos en los barrios. Cuando uno empieza a visualizar, y eso no es la excepción de una familia, sino empieza a ser la marca de un barrio, estamos hablando de una problemática social que va más allá de lo que a cada familia individualmente le pudo haber pasado, y la situación y la realidad de esa familia, porque empieza a ser un problema social. Entonces, desde este lugar nosotros entramos a pensar en nuestra red de seguridad democrática, y lo traigo porque la verdad es que si no hubiese tenido la posibilidad de anticipar estos debates, si no estuvieran tan ligados y tan agarrados con lo que es la experiencia territorial y la experiencia de gestión. Nosotros empezábamos a ver, a medida que yo recién lo hablaba también con el compañero, a medida que iban pasando las distintas políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, cómo aquello que costaba tanto construir empezaba a desmoronarse, ¿no? Digo, yo tomaba como ejemplo lo que fue la política de urbanización en Gardel y todo lo que eso puso de manifiesto en las relaciones sociales de las personas, en las expectativas de vida, en la posibilidad de pensar un barrio distinto. O sea, a nosotros pasó algo muy interesante, que es muchos de los pibes y pibas que se mudaban a esas primeras viviendas construidas por el plan federal volvían a la escuela. Y esto era impensable en términos de decir, va a pasar esto, pero era lo que pasaba, porque se estaba empezando a construir otra vez un proyecto de vida distinto, un proyecto de vida inclusivo. Y esto tiene que ver con la seguridad democrática y popular, y esto tiene también que ver con la seguridad pensada desde una perspectiva de derechos humanos. Primero, agradecerles a ustedes la compañía.
Jimmy, gracias por la invitación, la verdad que con la compañía de la diputada y este variopinto de la Cámara de Diputados, de senadores y el Ejecutivo, en mi caso, a cargo del Ministerio de Seguridad, y además el reencuentro y con una vieja conocida, que es la rectora, que tuvo unas palabras interesantes en su presentación acerca del rol de la universidad y este espacio donde hoy todos nos encontramos. Y la verdad es que también para nosotros, en la discusión de la seguridad y en la propuesta y en explicar cómo nosotros del Gobierno Nacional venimos trabajando con la férrea convicción, voluntad, capacidad, mirada estratégica de la presidenta Cristina, cómo estamos planteando y cómo abordamos, en este caso con las fuerzas federales y también con el tema de la construcción federal con las provincias, el tema de la seguridad y cómo nos preocupa y nos ocupamos del tema. Y ustedes están acá y saben que no hay soluciones mágicas como nos quieren hacer creer, no importa los medios, no importa los que candidatos, nosotros tenemos los nuestros y es a quienes más debemos escuchar, pero no se puede hablar de seguridad ni expresarla en un Twitter o en un zócalo o en una pantalla de televisión, sino hay que pensarla en forma profunda y también buscar herramientas. La verdad que la senadora explicó muy bien, lo hemos discutido también en interesantes charlas que hemos tenido, este concepto de seguridad democrática y popular. ¿Qué es eso? Que nosotros lo representamos desde que hubo un acuerdo democrático, ustedes se acuerdan, en el 2009, pero además desde que la presidenta Cristina decide darle a la cartera de seguridad la máxima instancia jerárquica, creando el Ministerio de Seguridad en diciembre del 2010. Antes estaba el Ministerio de Derechos Humanos, después el Ministerio del Interior, pero férreamente la conducción de las 4 fuerzas federales a partir del 2010 se hace a través de un ministerio. Y la verdad es que ahí nosotros planteamos en esto de el paradigma moderno de seguridad democrática y popular, planteamos ejes estratégicos, ejes que tienen que ver con el pensar la seguridad desde la integralidad. Y el primero, también lo han hablado acá, es el control político de las fuerzas de seguridad. Conduce el Estado, se conducen desde la política las fuerzas de seguridad. Y además, el siguiente eje estratégico es el acompañamiento territorial. Ahí donde están las fuerzas policiales federales, en este caso en el territorio, también en el Ministerio de Seguridad hay equipos de trabajo que están, que controlan, que evalúan, que certifican y que identifican nuevas instancias de problemas para transformarlos en capacitaciones. Y entonces el otro eje estratégico que planteamos es la formación, porque hay que saber para ser mejor. La verdad es que la discusión que tenemos con las policías, sobre todo con la Policía Federal, de llevar el arma, no llevar el arma, dejaste de ser un policía, no dejaste de ser un policía, es una discusión que tenemos que darnos. Hay que pensarlo. Y ellos tienen algunos argumentos muy válidos, otros que no, los discutimos permanentemente, pero si están bien formados, si saben cómo actuar, si tienen temple para actuar en cada situación, esa para nosotros es la lógica de la respuesta de portar, no portar, no llevar o dónde guardar el arma, porque también a veces es un problema cuando la tienen en sus casas, pero eso es otra discusión. Entonces digo, la formación como eje central. Hoy, si me permiten, a la mañana hicieron el juramento los oficiales, suboficiales en forma conjunta, que ese es otro eje interesante en la conducción, lo que tiene que ver con la integralidad, con tener a las 4 fuerzas coordinadas de trabajo conjunto, porque sepan ustedes que sorprendentemente no existía esta integralidad, esta forma de trabajo conjunto, como fue el operativo que hemos desplegado en Rosario antes de que el secretario de Seguridad, cuando nosotros llegamos inicialmente en el 2012 al Ministerio, se hiciera cargo. No existía, básicamente se peleaban en el territorio, tenían celos, tenían capacidades o formas de abordar las cuestiones diferentes, y la verdad es que la conducción política y el trabajo conjunto integrado entre las 4 fuerzas hace que el trabajo sea más eficiente, que las investigaciones y que las causas
no se pisen ni se entorpezcan o por complicidad o por connivencia o por incapacidad. Entonces, digo, estos son los ejes en los que nosotros venimos trabajando y fortaleciéndonos. Otra cuestión que planteamos tiene que ver con el bienestar de los trabajadores de las fuerzas federales, el bienestar de ellos y de su familia, la atención médica, la educación, la formación. Ustedes saben que en el Hospital Churruca es el hospital emblemático de la Policía Federal, que tenía una desinversión de 25 años. No había una compañera que lo reafirma y es cierto, no había invertido un peso de dinero social, ni el Estado, ni la policía, ni nadie en 25 años. Ahora nosotros en diciembre ahora piden las consultas por internet y en diciembre vamos a inaugurar, en diciembre, en enero seguramente cuando la presidenta pueda, consultorios, quirófanos inteligentes, un robot que va a operar que se especializa en heridos de balas policiales o no. La verdad es que ese eje de bienestar también tiene que ver con la construcción de una seguridad democrática y popular y con la transformación de la policía pensada como policía del pueblo, la policía de la ciudadanía, porque de eso se trata. En un momento de la historia argentina, la policía más del Estado, represora, nosotros tenemos que pensarla, iniciamos el camino para pensarla como la policía del pueblo. Y en eso hemos dado algún paso interesante que fue la conformación en el año 2012 de lo que llamamos el Cuerpo de Prevención Barrial. ¿Qué es el Cuerpo de Prevención Barrial? Son policías federales que tienen alguna capacidad diferente como de proximidad. No son las UPP brasileñas, que esas son otra cosa, que tienen mucho marketing, pero son otra cosa, y tienen otra escala en la realidad de las favelas de Río de Janeiro, sino que es una policía que trabaja en barrios vulnerables, en este caso en la capital federal, que es donde nosotros, las fuerzas federales, digamos, el Estado Nacional, tiene responsabilidad por la ley Cafiero en la seguridad ciudadana, y es una policía que está creada como cuerpo, que está capacitada para que esté en estos barrios en forma permanente, para que camine el barrio, para que así como nosotros o algunos vecinos tienen un policía de parada en la esquina, bueno, en estos barrios donde el Estado, a ver si me contó una anécdota, donde el Estado no estaba presente, esté presente con este Cuerpo de Prevención Barrial. Pero el Cuerpo de Prevención Barrial, que salió a la calle un 2 de junio del 2012, con todos nosotros y algunos de los compañeros que hoy me acompañaron, también estuvo presente con otro eje estratégico que tiene que ver con el modelo de seguridad democrática, que es la integralidad, que es pensar la política, la realidad social, la cuestión coyuntural de los barrios en términos de seguridad, con desarrollo social, con el ANSES, con el Ministerio de Educación, con quien hicimos un trabajo fantástico en Sindañez, ahora con el Cuerpo de Prevención Coronado. Digamos, nosotros abordamos en los barrios de la capital federal con el Cuerpo de Prevención Barrial y con compañeros y compañeras, militantes y también funcionarios de los distintos ministerios, el abordaje del Estado. Yo siempre cuento una anécdota que, disculpen si ya la escucharon, pero que una vez yo trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social y después en la seguridad, después en la defensa y después terminé acá. Y entramos a la Villa 31 y entonces la llevamos a Alicia Kirchner en su momento, que era la ministra de Desarrollo Social, y estaba la Gorda María. Entonces la Gorda María caminaba por el barrio con 3 handys, entonces estaba Bernie, nosotros, el equipo, los compañeros del barrio, los vecinos y Alicia. Y la Gorda María. Y la Gorda María, cariñosamente, pero todos lo conocemos como la Gorda María, referente del barrio, con los handys avisaba por dónde iba caminando Alicia, ¿no? Va por acá. Entonces Bernie le dice, no, pero quédate tranquila, que somos del Estado, tímidamente, quédate tranquila que no pasa nada. Y María le contestó, acá el Estado soy yo. Y era cierto, porque seguramente María, algunos años atrás, sin la presencia del Estado en esos barrios, se ocupaba del medicamento, se ocupaba de conseguir el turno para el documento y se ocupaba de tantas otras cosas. Hoy, en la Villa 31, por poner un ejemplo,
el ANSES, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, están presentes. Las trabajadoras sociales tienen su lugar de trabajo en estos barrios. Y curiosamente, no me quiero poner un rato, pero les recomiendo que ayer el doctor Zaffaroni, que la verdad que también le hacemos acá un público reconocimiento, porque es una persona que, además de su experiencia y de su formación, tiene una inteligencia asombrosa, maravillosa, que explica procesos y situaciones de una manera tan pedagógica, que uno dice, bueno, ¿por qué yo no lo repetí? ¿Por qué a mí no se me ocurrió? ¿Y por qué no todos seguimos ese camino? Pero ayer presentó el informe que hace 4 años viene presentando la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre homicidios dolosos en la capital federal. En el marco de la capital federal y las múltiples provincias, algunas de las cuales se adhirieron. La provincia de Buenos Aires no se adhirió todavía, pero está haciendo algún trabajo en ese sentido. Pero bueno, lo que él manifestaba en una cuestión, y esto es el ejemplo, que los homicidios en el año 31 habían bajado considerablemente más de un 100%, o sea, de 12 a 4 durante el año 2013, que fue el año que coincide con dos cuestiones: la presencia de nuestros equipos y la presencia del cuerpo de prevención barrial. Digo esto como un dato, es la información que sale de la Corte, de las causas, de los juzgados, y la verdad es que es un dato y un reconocimiento. Yo digo, no solo por el cuerpo de prevención barrial, sino por toda la presencia básicamente del Estado Nacional, independientemente de las cooperativas que tiene el gobierno de la ciudad ahora en esos barrios. Pero bueno, termino con los ejes estratégicos de este modelo que en realidad tenemos que discutir, que pensar, que repetir, que mejorar de seguridad democrática y popular. Otro eje es la participación ciudadana. Nosotros proponemos participación ciudadana, proponemos líneas de denuncias anónimas, telefónicas, para situaciones de prostíbulo, señora, de trata de personas, de narcotráfico. Hay un 0800 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que es para todo el país, que tienen una utilidad que a veces no se mide en el corto plazo, pero que cada denuncia, cada causa, cada dato, cada denuncia de violencia institucional o cada denuncia de cualquier cuestión que se plantee, dando los datos. Hay mucha gente que deja los datos para que tenga una respuesta, o si no, algunas cuestiones más delicadas en forma anónima. Todas las causas son judicializadas por nuestra oficina en la Secretaría de Interacción con el Poder Judicial. Así que el 0800 para cuestiones de trata. Sí, ahora se lo 0800.